Bueno, comencemos entonces a preguntarnos cómo desarrollo un discurso oral. En primer lugar, digamos que la oratoria no se refiere a cualquier tipo de expresión oral. Si bien hay elementos de la oratoria en las conversaciones, en las discusiones, lo concreto que cuando hablamos del arte de la oratoria estamos haciendo referencia a una situación particular que sin embargo comparten muchos profesionales. Es decir, la oratoria es fundamental para el dirigente político cuando se dirige a sus colegas en los parlamentos, por ejemplo, o cuando se dirige a sus seguidores desde un púlpito. Es importante para el sacerdote o el pastor justamente cuando trata de interpretar la palabra de Dios en una ceremonia religiosa. Es importante para el docente cuando habla frente a un grupo de estudiantes y es importante también para ustedes, los alumnos, porque cuando deban rendir un examen oral van a tener también un auditorio que tiene las características básicas de los anteriores auditorios a los cuales me referí. ¿Cuáles son esas características básicas? En primer lugar, más de un interlocutor, más de una persona que los esté escuchando. En el caso de un tribunal de examen serán tres, pero en el caso que a ustedes les va a tocar, al menos aquellos que sean promocionales, de exponer frente a sus compañeros, seguramente estaremos hablando de un número de entre 20 y 25 personas. En segundo lugar, esas personas están allí para escucharlos a ustedes, en principio sin interrumpirlos, como no se interrumpe al orador en el parlamento, no se interrumpe al sacerdote en la homilía y no se interrumpe al profesor mientras está dictando la clase, por lo menos en teoría. Es decir, ustedes cuando expongan tienen que tener estos conocimientos básicos del arte de la oratoria. Ese arte de la oratoria tiene dos principios que son fundamentales. En primer lugar, ustedes tienen que saber de qué están hablando. Tienen que sentirse que son especialistas en el tema que les ha tocado, al que tienen que referirse. ¿Esto qué significa? Que hay que romper de alguna manera todo prejuicio inhibitorio, toda timidez. No estoy diciendo que pierdan el temor de hablar frente al público, frente a un tribunal o frente a sus propios compañeros, pero sí, porque eso no es conveniente tampoco. Cancherear esas situaciones tampoco sirve. Ahora bien, tienen que romper la timidez, porque ustedes son los que tienen que exponer. Además, han decidido seguir una carrera como esta. Por lo tanto, lo primero que tienen que tener claro es que la posibilidad de exponer su discurso frente a un auditorio desconocido está a la vuelta de la esquina. Es una posibilidad concreta. De hecho, la van a experimentar cada vez que tengan que rendir un examen oral. Y cuando rindan ese examen oral, no pueden partir ya sea de una autojustificación o de una justificación frente al otro, que se sustente en este principio de yo no sé si soy la persona más indicada para hablar sobre este tema. No, si estás allí es porque sos la persona más indicada, o por lo menos la persona que se indicó que tiene que hablar sobre ese tema. Por lo tanto, tienen que tener dominio
del tema del cual van a hablar. Y en segundo lugar, tener en claro 3 momentos importantísimos del discurso. En primer lugar, la introducción. Tengo que conseguir en esa introducción captar la atención del otro. Todo lo contrario de aquel que pensaba, yo no sé si seré el más adecuado para exponer. No. Yo tengo que demostrar desde el primer momento que si estoy allí, en esas circunstancias, si estoy frente a un tribunal, frente a un grupo de fieles, frente a un juez, y soy abogado y tengo que esgrimir mi alegato, o soy un alumno que está por rendir un examen, yo tengo que cautivar, si se quiere, a mi auditorio, demostrando desde el primer momento que sé y que he preparado una introducción que les resulta atractiva, que les resulta lo suficientemente llamativa como para que me sigan en el discurso en los momentos que continúan. El segundo punto, tengo que tener medianamente estructurado cuál es el corpus, cuáles son los argumentos que voy a exponer. Al menos memorizado, y ya voy a decir algo al respecto, los puntos esenciales de esa exposición y ordenados. Causa-consecuencia, tener en claro quién dijo qué, saber más o menos cuáles son los fundamentos de una posición que voy a esgrimir. Eso lo tengo que tener muy en claro. Y finalmente, tengo que tener muy en claro cómo cierro el discurso. Y en este marco, uno por experiencia puede decirle que queda muy feo escuchar a locutores supuestamente de mucha trayectoria que se embretan en un discurso que no lleva a nada, que en un determinado momento se van por las ramas y que no saben cómo cerrar ese discurso. He conocido a muchos en la actividad profesional, lamentablemente, más allá de si han conseguido desarrollar una carrera más o menos sólida en el ámbito profesional, lo concreto es que uno siempre se queda con la idea de que del otro lado del receptor de radio, de la televisión o de cualquier instrumento que nos permita conocer la palabra en vivo o directa, en directo de estas personas, sabemos que hay un público que o se está mofando de aquel que no sabe cerrar una idea, o bien está sufriendo con él, porque también esa sensación da aquel que se muestra inseguro frente a cualquier platea. Así que vuelvo a repetir, saber el tema y saber cómo estructurarlo desde el principio para cautivar hasta el final, para tener en claro qué es lo que finalmente quería decir, son los elementos sustanciales de cualquier exposición oral.